buenas tardes, hermanos. Amén. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Amén. ¿Cuántos estamos aquí en cuerpo, alma y espíritu? Amén. 5, hermanos. Además, ¿dónde está su cuerpo? Está aquí, pero su alma. A ver, ¿cuántos estamos aquí presentes? Si no, los hermanos del Facebook van a decir que yo estoy solo aquí. Muy bien, hermanos, abrimos nuestras Biblias en el libro de Efesios, capítulo 5, en el versículo número 18 al versículo número 20. Y leemos la palabra de Dios en el nombre precioso de Jesucristo. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos ¿de qué? Del Espíritu. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sed llenos del Espíritu Santo. Que el Señor añada bendición y unción a su palabra. Tome su lugar, hermanos, y estemos atentos, por favor. Le voy a suplicar por el Señor. Aleluya. ¿Qué pensamos cuando hablamos acerca de ser llenos del Espíritu Santo? ¿Cuál es, hermanos, el significado que le damos a esta expresión? Muchas veces confundimos el significado de lo que esta expresión nos dice, el ser llenos del Espíritu Santo. Para algunos significa llorar en pleno cántico de adoración. Para otros significa moverse tal vez sin control durante el culto que hacemos al Señor. Para otros significa tal vez el hablar en lenguas. Para otros de repente significa gritar fuertemente. Ahora, aunque estas pueden ser algunas manifestaciones que suceden y que expresamos al sentir o percibir la presencia del Espíritu Santo en nuestras reuniones, pero hermanos, el vivir en la llenura del Espíritu Santo va más allá de un momento o una experiencia en un culto. Amén. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Las Escrituras, cuando usan un lenguaje simbólico para referirse a cada creyente o a la iglesia, usan, por ejemplo, el símbolo de la oveja, que somos ovejas de su prado. En algunos casos nos dicen que somos soldados del ejército del Señor. Tú pues sufres, ¿no?, penalidades como buen soldado de Jesucristo. También nos habla que somos un cuerpo, el cuerpo de Cristo, y que cada uno es miembro de ese cuerpo en una forma particular. Pero otro símbolo o otro lenguaje metafórico para hablar del creyente es que cada uno de nosotros somos templo del Dios viviente. Somos templo del Espíritu Santo. Lo que antes era una estructura física, como la que Moisés construyó en el desierto, el tabernáculo,
O como Salomón construyó ese templo tan glorioso, tan hermoso, de oro, de plata y de piedras preciosas, ahora nosotros somos templo de Dios. Somos templo del Espíritu Santo de Dios. Y Dios, al igual que en el Antiguo Testamento, que donde Él, hermanos, el lugar que Él escogía para hacer su morada o su casa, cada vez que Él se manifestaba, su casa se llenaba de su presencia. Cuando Moisés terminó de construir el tabernáculo, dice que la nube de Dios descendió y el tabernáculo se llenó de la gloria de Dios. Se llenó de la presencia del Espíritu Santo. Cuando Salomón terminó de construir el templo y dedicó el templo al Señor y ofreció sacrificios a Dios, dice que el templo fue lleno de la presencia de Dios, lleno de la gloria de Dios, que los sacerdotes no pudieron estar dentro del templo, tuvieron que salir porque el peso de la gloria de Dios estaba en ese lugar. Alabado sea el nombre del Señor. Y es el deseo de Dios que usted y yo, como templos del Espíritu Santo, seamos templos no vacíos, sino llenos de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Por eso Pablo, cuando escribe esta carta a la iglesia de Éfeso, le dice: no se embriaguen con vino, antes sed llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos están aquí? Dígale que está a su costado: tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Ese es el deseo de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Que seamos templos llenos, no vacíos, llenos de la gloria de Dios. Un aplauso a nosotros. Ahora, ¿qué significa ser lleno del Espíritu Santo? Para eso primero quiero definir lo que significa ser bautizado con el Espíritu Santo. En el día de Pentecostés, en el capítulo 2 del libro de los Hechos, el Espíritu Santo vino para quedarse. En el Antiguo Testamento venía sobre los hombres, los profetas, los sacerdotes, los ungían para cumplir una misión. Venía sobre los reyes para cumplir una misión. Los capacitaba. Pero, hermanos, no moraba permanentemente con todos. Pero cuando el Señor apertura el nuevo pacto, Él prometió que el Espíritu Santo vendría para quedarse para siempre con nosotros. Alabado sea el Señor. Quiere decir que hasta que la iglesia permanezca en la tierra y mientras que el Señor no venga a llevar a su iglesia, el Espíritu Santo está presente en medio de nosotros. Cuando un creyente o una persona que ha depositado su confianza en Cristo como su Salvador, hermanos, ese creyente experimenta un nuevo nacimiento. Cuando es una fe genuina, cuando es una fe verdadera depositada en Cristo como su Salvador, ese creyente nace de nuevo. Dios le da su naturaleza, porque dice que no son engendrados por sangre ni carne, sino que son engendrados por Dios. Todos los que le recibieron, los que creyeron en su nombre, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero el Señor prometió una investidura. El Señor prometió, antes de ascender a los cielos, le dijo: no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Es decir, que iban a venir una vestidura, espiritualmente hablando, una vestidura invisible pero real, que era la presencia del Espíritu Santo que vendría para estar sobre ellos permanentemente. Por eso en Hechos 2, en el día de Pentecostés, ellos estaban ahí en el aposento alto y vino del cielo el Espíritu Santo sobre ese lugar y todos, dice,
fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en nuevas lenguas según el Espíritu le daba que hablase. Eso ocurre una sola vez, el bautismo del Espíritu Santo. Pero la llenura del Espíritu Santo es una experiencia continua que el creyente debe tener. Amén. Ser llenos habla de un verbo en un continuo presente. En otras palabras significa, tienen que estar llenándose continuamente del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. A su nombre, un aplauso al Señor. Pero ¿qué significa ser lleno del Espíritu? Ser lleno del Espíritu Santo, vuelvo a decir, no se trata solamente de una experiencia que vivimos en una reunión. Hoy fui lleno del Espíritu Santo, ¿okay?, en el culto, y luego ya no. Vamos a ver qué es ser lleno del Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu Santo es permitir que nuestro ser por completo y nuestras acciones estén controlados por el Espíritu Santo. Amén. Amén. Es todo lo contrario a ser controlados por el efecto del vino. Como Pablo dice, no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución. Y hace una diferencia. Porque un hombre que esté embriagado de vino o de cerveza o de cualquier otro licor, el licor lo controla sus pensamientos, controla sus acciones, lo lleva al desenfreno. Por eso Pablo dice, no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución. Antes, dice, sed llenos del Espíritu. En otras palabras, nosotros debemos ser controlados, todo nuestro ser, por la presencia, por el poder del Espíritu Santo de Dios. Amén. Alabado sea el Señor. Y cuando hablo de ser controlados, también significa ser gobernados, ser dirigidos por el Espíritu Santo. Y eso, hermanos, se puede notar en dos aspectos en la vida del creyente. Uno es en su manera de vivir fuera de la iglesia, fuera del templo. No solo en el culto o en las reuniones de la iglesia, sino en nuestro diario vivir, en las diferentes circunstancias en las cuales nosotros nos desenvolvemos. Por eso cuando Pablo le escribe a los Gálatas, le dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Amén, hermanos. Cuando da gloria al Señor. Cuando Pablo dice andar en el Espíritu, no está diciendo que andemos en puntillas como los fantasmas. Andar en el Espíritu significa vivir en el Espíritu. O sea, toda tu manera de vivir, toda nuestra manera de vivir como cristianos, en la casa, con el esposo, con los hijos, en el trabajo, en el mercado, en el negocio, donde tú estés, donde tú vayas, tú tienes que andar lleno del Espíritu Santo. Porque si no, hermano, vas a ser un caos tu vida espiritual. Y el otro área donde se puede ver que un creyente es lleno del Espíritu Santo es en el desarrollo de una o más capacidades espirituales que da el Espíritu Santo, como son los dones del Espíritu y los ministerios dentro de la iglesia. Eso tiene que ver ya dentro del entorno del ministerio de la iglesia. Por eso cuando Pablo escribe en 1 Corintios, escúchelo, si está notando 1 Corintios 12:7 adelante, dice, pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Amén. ¿Cuántos entendieron eso? Voy a leerlo de nuevo, escuchen, no se distraiga. Dice, pero a cada uno, cada creyente, le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Quiere decir que cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, se va a manifestar en una forma diferente, en cada uno de nosotros, en una forma particular. Y dice, para provecho.
Es decir, para beneficio del mismo creyente y de la iglesia. Cuando la gloria al Señor. ¿Y a qué se refiere? Por ejemplo, a algunos les da la manifestación por el Espíritu en lo que es el don palabra de sabiduría, a otros palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otros fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. Dice que mire cómo el Espíritu Santo va a comenzar a manifestarse, pero para que se pueda manifestar, ¿qué necesitamos? Ser eso, muy bien. ¿Estar qué? ¿Llenos de qué? ¿De novelas? No. ¿Llenos de fútbol? No. ¿Llenos de qué? Llenos del Espíritu. Si estoy lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo va a empezar a manifestarse en el don que ha depositado en ti. Si Él ha depositado sobre ti, por ejemplo, ese don de palabra de sabiduría o palabra de ciencia, el Espíritu Santo va a empezar a manifestarse. Alabado sea el nombre del Señor. A otros hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lengua y a otros interpretación de lenguas. Y esos dones, hermanos, están aquí, en cada uno de nosotros. Pero ¿por qué no se manifiesta? La pregunta del millón: ¿por qué no se manifiesta en mi pastor? Sí. Muy bien, porque no está lleno del Espíritu Santo. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso la iglesia necesita volver a eso. Porque necesitamos el poder del Espíritu Santo para vivir una vida cristiana victoriosa. Necesitamos la fuerza del Espíritu Santo para continuar caminando en este camino en el cual el Señor nos ha trazado. No con nuestra fuerza, es con la fuerza y con el poder del Espíritu Santo. Y para poder ministrar o servir en la iglesia, nosotros necesitamos también ser llenos del Espíritu Santo. Quien predica la palabra necesita llenarse del Espíritu Santo. Quien toca un instrumento necesita llenarse del Espíritu Santo. Quien esté cantando las alabanzas o sirviendo en cualquier área de la iglesia necesita ser lleno del Espíritu Santo. Y se va a dejar notar cuando un cristiano está lleno del Espíritu Santo. Se va a notar, hermanos, si estamos siendo controlados por el Espíritu Santo o estamos siendo controlados por nuestra carne. Porque ¿cuál es el enemigo del Espíritu? Es la carne. Y muchas veces, hermanos, más le damos lugar a la carne que al Espíritu Santo. Por eso Pablo dice: anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Esta carne quiere cometer adulterio, esta carne quiere fornicar, esta carne quiere emborracharse, esta carne quiere andar en pleitos, en celos, en contiendas. Esta carne quiere hacer muchas cosas que no le agradan a Dios. Pero nosotros podemos escoger o caminar en la plenitud o la llenura del Espíritu Santo o obedecer los deseos de nuestra carne. Y entonces nos metemos en problemas con los hijos, nos metemos en problemas con el esposo, con la esposa, nos metemos en problemas con el jefe en el trabajo, con los compañeros, porque nuestra carne no va a actuar bien. Por eso necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Diga conmigo: yo necesito ser lleno del Espíritu Santo. Gloria al nombre del Señor. Ahora, antes de entrar al punto principal, quiero llevarles al Antiguo Testamento. Si usted está anotando, por favor, para que no se distraiga y pueda usted seguirme. En Éxodo capítulo 35, del verso 30 al verso número 34, voy a leer. Vemos, por ejemplo, ahí, hermanos, que aquí vemos claramente cuando el Señor llena con su espíritu a estos sacerdotes para realizar un trabajo.
Escuchen, por favor. Éxodo capítulo 35, verso 30 al 34. Tengo que ir corriendo porque si no nos vamos a demorar. Dice, y dijo Moisés a los hijos de Israel: mirad, Jehová ha nombrado a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios. ¿De qué lo ha llenado? Del Espíritu de Dios. En sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Escuchen, le llenó del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo se va a manifestar en sabiduría, en inteligencia y en ciencia y en todo arte. Dice el verso 32, para proyectar diseños. Eso habla de capacidad para diseñar, para trabajar en oro, en plata, en bronce y en la talla de piedras de engarce y en obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa, es decir, para inventar. ¿Qué más? Ha puesto en su corazón el que pueda enseñar, así como a Joliab, hijo de Ahisacmán, de la tribu de Dan, y los ha llenado de sabiduría de corazón para que hagan toda obra de arte y de invención y de bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino y en telar, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. Preste atención, aquí Bezalel, un sacerdote, fue lleno del Espíritu Santo. ¿Aló? Amén, hermanos. Pero mire, preste atención, desde el principio hasta el final, que vamos a ver varios pasajes. Cada vez que alguien fue lleno del Espíritu Santo, no fue para que se siente en sus laureles, sino para trabajar. Porque a través del Espíritu Santo le da una capacidad espiritual para desarrollar ciertas habilidades que humanamente usted y yo no podríamos tener. Por eso necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Moisés iba a construir el tabernáculo. Dios le había mostrado en el monte el diseño, las medidas, los colores, los materiales, todo lo he mostrado. Moisés bajó del monte y tal vez estaba pensando, ahora ¿cómo hago esto? Y entonces el Señor dijo, un momento, yo he llenado a este hombre llamado Bezalel con el Espíritu Santo y le ha dado sabiduría, inteligencia, ciencia en todo arte. ¿Para qué? Para proyectar diseños, para trabajar con el oro, con la plata, con el bronce. Es una capacidad, es una habilidad que Dios le dio a estos hombres para trabajar en esos materiales. Porque varios elementos del tabernáculo, el altar del incienso, el altar del sacrificio, las cortinas, todo, hermanos, tenían ciertas medidas, ciertos colores y de ciertos materiales. Y ellos recibieron esa capacidad para hacer eso. Amén. Pero esa capacidad la recibieron por medio de ¿quién? Por medio del Espíritu Santo. Alabado sea el nombre del Señor. Y Dios, hermano, es un Dios tan sabio, tan bueno y tan poderoso que nos dota de esos dones maravillosos, de esas capacidades maravillosas para involucrarnos en la obra de Dios. Porque hoy no estamos ya edificando un templo, un tabernáculo como Moisés, pero estamos edificando la iglesia, y con el don que Dios te ha dado, tú puedes ayudar a la edificación de la iglesia. No solamente es el pastor, no solamente los que están aquí adelante participando, todos estamos involucrados en la edificación de la iglesia. Alabado sea el Señor. Entonces, quien está lleno del Espíritu Santo, quien está controlado por el Espíritu Santo, quien está gobernado, quien está siendo guiado, dirigido por el Espíritu Santo, hermano, va a manifestarse el Espíritu Santo con una capacidad espiritual, un don espiritual para
trabajar, para servir en la obra del Señor. Cuando Moisés iba a morir, Dios le dijo a Moisés, llama a Josué. Josué era un joven que era su servidor y siempre estaba al lado de Moisés, nunca se apartaba del tabernáculo ni del lado de Moisés. Entonces cuando Moisés iba a morir, tenía que Dios levantar un nuevo líder. Entonces Dios levantó a Josué y le dijo a Moisés que ponga la mano sobre él y que Dios lo iba a llenar con su espíritu para que ahora Josué pudiera liderar a la iglesia o al pueblo de Israel en aquel tiempo. Y eso está en Deuteronomio 34:9, donde dice: y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron y hicieron como Jehová mandó a Moisés. Gloria al Señor. ¿Para qué lo capacitó el Espíritu Santo? ¿Para qué lo llenó a Josué? Para que diga, oh, qué bonito, estoy lleno del Espíritu Santo. No, lo capacitó para dirigir una nación. Le dio la capacidad de liderar, de gobernar. Le dio sabiduría para poder dirigir al pueblo de Israel. Amén. Cuando da gloria al Señor. A veces decimos, ¿cómo puedo yo prepararme? ¿Cómo puedo hacer para yo también dirigir, liderar? ¿A dónde tengo que ir? ¿Tengo que ir a estudiar a un seminario bíblico? Claro, puede ser si hay esa oportunidad. Pero sobre todo, quien te va a capacitar para desarrollar un liderazgo en la iglesia es el Espíritu Santo. Por eso necesitas ser lleno del Espíritu Santo. Y cuando estás lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo que te está gobernando, que te está controlando todo tu ser, va a empezar a manifestarse de esa manera. Te va a abrir las puertas para que tú puedas desarrollar ese don que Él ha depositado en ti. También cuando el rey Saúl fue ungido como rey por el profeta Samuel, Saúl no era profeta, pero cuando vino el Espíritu Santo sobre él comenzó a profetizar. Cuando dan gloria al nombre del Señor. Profetizar significa hablar por inspiración de Dios. Hablar por inspiración de Dios. Y este hombre no era profeta, era rey. Pero cuando el Espíritu Santo vino sobre él comenzó a profetizar. Cuando dan gloria al Señor. Y aquí hay hermanos que tienen ese don de profecía. Pero hermanos, para que pueda fluir ese don, necesita qué cosa? Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Porque hay creyentes que pueden tener ese don de profecía, pero cuando no están llenos del Espíritu Santo, van a creer que pueden profetizar, a veces estando no llenos del Espíritu Santo, y pueden hablar de su humanidad, pueden hablar de su imaginación, o pueden hablar de acuerdo a las circunstancias que ven a su alrededor, y pueden decir, estoy hablando de parte de Dios. Pero cuando un creyente está lleno del Espíritu Santo, la profecía que suelta, hermano, lo vamos a percibir, lo vamos a sentir, porque el mismo Espíritu va a dar testimonio que es Dios que está hablando a través de ese hermano o de esa hermana. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, hermanos, hay muchos casos en el Antiguo Testamento, como el mismo caso del rey David. Él era un simple pastorcito, pero cuando Samuel ungió con el aceite, dice que el Espíritu Santo vino sobre él y fue ungido como rey. Aunque no todavía tomó el trono del rey, tuvo que pasar varios años donde Dios lo procesó, pero el Espíritu Santo comenzó a moldearlo, comenzó a capacitarlo para ser el rey de Israel, un hombre conforme al corazón de Dios. Amén. Si estudiamos estos hombres que fueron llenos del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, vamos a darnos cuenta que el resultado de ser lleno del Espíritu Santo siempre fue, hermanos, hacer o cumplir una misión dentro del pueblo de Dios.
No fue una experiencia de un momento y digo, sí, ya estoy lleno y punto. No, sino que estoy lleno ¿para qué? Estoy lleno para algo. Dios me ha llenado y tengo que vivir en esa llenura para poder yo, hermanos, manifestar la presencia y el poder del Espíritu Santo cuando dan gloria al nombre del Señor. Ahora, en el Nuevo Testamento también esta palabra ser lleno del Espíritu Santo significa ser controlado, ser gobernado, ser dominado o ser caracterizado. En otras palabras, que el Espíritu Santo te da una especialidad específica para desarrollarte dentro de la iglesia. Les pongo un ejemplo, como cuando alguien va a estudiar a la universidad y quiere estudiar para ser médico. Pero la medicina tiene muchos campos, ¿verdad? Hay unos que se especializan, por ejemplo, en el corazón, se le llaman los cardiólogos. Hay otros que se especializan en lo que es todo lo que es los huesos, se le llaman traumatólogos. Otros se especializan en los pulmones, se le llaman neumólogos. Hay una especialidad que lo caracteriza. Ahora, dentro de la iglesia, igual Dios reparte sus dones por medio del Espíritu Santo. Y, hermanos, cada uno tiene una caracterización o una especialidad en la cual debe desarrollarse. Pero para eso se necesita, ¿qué cosa? Estar lleno del Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo a través de nosotros. Dice Pablo que los dones no son tuyos, sino son dones del Espíritu Santo. Cuando la gloria al Señor. Alabado sea el Señor. Y para que esos dones del Espíritu puedan manifestarse, yo tengo que estar lleno del Espíritu Santo. Alabado sea el Señor. Diga conmigo, tengo que estar lleno del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Un creyente lleno del Espíritu Santo, permítame decirle esto, jamás estará ocioso en las cosas de Dios. Porque el Espíritu no lo va a dejar. Pero un creyente que vive solamente en su humanidad, en su carnalidad, hermano, solamente mirará, comentará las cosas que suceden en la iglesia. Pero el que está lleno del Espíritu Santo se va a involucrar, se va a comprometer. Gloria al Señor, porque el Espíritu Santo, aleluya, lo va a impulsar. ¿Cuánto dan gloria al nombre del Señor? Aleluya, gloria al Señor. Entonces necesitamos, hermano, ser llenos, ser controlados por el Espíritu Santo. Porque si nosotros como creyentes no nos llenamos del Espíritu Santo, no nos dejamos gobernar o controlar por el Espíritu Santo, otras cosas pueden llenarnos. Por ejemplo, hermanos, los fariseos, hermano, cuando Jesús leyó la profecía de Isaías, en que dice esa parte, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, etcétera, etcétera. Eso está en Lucas capítulo 4, usted lo puede ver en su casa. Escuchen, hermanos, dice que el Jesús le dijo al final, eso se ha cumplido hoy delante de vosotros. En otras palabras, Jesús está diciendo, yo soy ese Mesías que el profeta Isaías había anunciado. Amén. Pero ¿cuál fue la reacción de los fariseos? En la sinagoga dice que ellos se llenaron de ira. Y como se llenaron de ira, estaban controlados ¿por qué? Por la ira. Cuando tú te llenas de algo, ese algo o un sentimiento negativo como es la ira te va a controlar, te va a gobernar y te va a llevar a hacer cosas que tú no has pensado incluso. Ellos, hermanos, se llenaron de ira y levantándose, dice, le echaron fuera porque estaban controlados ¿por qué? De la ira. Estaban llenos de ¿qué? Llenos de ira.
y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de Dios para despeñarle. O sea, la ira que estaba controlándolos lo estaban llevando a qué? A querer matar a Jesús. Por eso el creyente tiene que llenarse del Espíritu Santo, porque si no se llena del Espíritu Santo se va a llenar de ira. Y cuando un creyente se llena de ira, entonces, hermano, va a hablar y va a herir, va a lastimar, va a dañar. Alabado sea el Señor. También nos podemos llenar de celos. Cuando al comienzo de la iglesia mucha gente se convertía al cristianismo, los religiosos, viendo que la multitud dejaba pues el judaísmo, ya no iban a los cultos de la sinagoga, sino que ahora se iban detrás de los discípulos del Señor porque estaban convirtiéndose a Cristo. Los religiosos se pusieron celosos, dicen Hechos 5, 17 y 18. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Se llenaron de celos. Gloria a Dios. Porque ellos veían que la gente ya no iba detrás de los cultos que ellos hacían en la sinagoga, sino que ahora se iban detrás de los discípulos del Señor, de los apóstoles. Porque estaban llenos de ¿qué? Llenos de celos. ¿Ah? Y aquí, ¿cuántos hay que a veces se llenan de celos? Hermanos, porque no se están llenando del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Lo que quiero decir es que nosotros como creyentes tenemos que tener mucho cuidado de que nuestro corazón no deje de llenarse del Espíritu Santo, porque si nosotros no estamos llenos del Espíritu Santo, hay espacio para otras cosas dentro de nosotros. Perdón, hermano, hay espacio para otros sentimientos que no son sentimientos santificados. Hay espacio para otros gustos, placeres mundanos, que el gusto y placer que encontramos en la presencia de Dios. Hay otras cosas que van a comenzar a llenar nuestro corazón cuando nosotros no nos llenamos del Espíritu Santo de Dios. Por eso Pablo dice, sed llenos del Espíritu Santo, sean controlados. Cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, tú vas a ser controlado por el Espíritu Santo. Tus palabras van a ser controladas por el Espíritu Santo. Cuando tú quieras contestar mal, cuando tú quieras hablar mal, cuando tú quieras responder mal a alguien que te trató mal, tú no vas a actuar ni vas a hablar de esa manera porque estás lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te va a gobernar, te va a controlar. Eso significa ser lleno del Espíritu Santo. Entonces, cuando tú ves un creyente, de cómo habla, de cómo se comporta, tú vas a ver de qué está lleno. Amén. De qué está lleno. Se va a ver, se va a notar. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Entonces, cuando la Escritura dice que debemos ser llenos del Espíritu Santo, nos está diciendo que debemos ser controlados, ser dominados. O sea, tenemos que rendirnos al Espíritu Santo. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando da gloria a Jesús, tenemos que decir, Señor, lléname. A su nombre, gloria a Dios. Mire, vamos a ver algunos resultados de ser llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos aquí somos tentados muchas veces? Somos tentados a volver atrás. Somos tentados a desanimarnos. Somos tentados a responder cuando el esposo o la esposa nos trata mal. Somos tentados a agarrar la olla, el sartén, o agarrar y darle un puñete, o gritarle o insultarle. ¿Cuántos somos tentados? ¿Y cómo creen que se puede vencer la tentación? Siendo llenos del Espíritu Santo. Cuando Jesús iba a ser tentado, Él no fue vacío. Él, dice Lucas 4:1, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto
por 40 días y era tentado por el diablo. ¿Cómo fue a enfrentar la tentación nuestro Señor Jesucristo? Lleno del Espíritu Santo. Aleluya. ¿Quieres vencer la tentación? Llénate del Espíritu Santo. Hay cosas a las cuales tú fácilmente cedes, caes en el pecado, tropiezas, porque no te estás llenando del Espíritu Santo. Porque si te estás llenando del Espíritu Santo, no vas a caer en la trampa de Satanás. Porque recuerda, hermano, que somos tentados, dice, según nuestra concupiscencia. ¿Y qué es esa concupiscencia? Es un deseo que no hemos matado, que no hemos hecho morir, que está ahí latente. Algunos tienen el deseo hacia el dinero, tienen la concupiscencia hacia el dinero. Otros tienen la concupiscencia o el deseo desenfrenado hacia la lujuria. Son atraídos a la pornografía, son atraídos a mirar escenas pornográficas en las redes sociales, son atraídos a mirar a las mujeres que caminan con minifalda en la calle, son atraídos porque está en su concupiscencia. Y Satanás sabe. Lo único que hace es tirarte la carnada. Amén, gloria a Dios. Pero si tú estás lleno del Espíritu Santo, estás saturado del Espíritu Santo, estás controlado por el Espíritu Santo, vas a ver una carnada, 2 carnadas, 3 carnadas, pero tú no vas a caer, tú no vas a ser atrapado, te vas a mantener firme. ¿Por qué? Porque estás lleno del Espíritu Santo, gloria a Dios. Entonces necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, aleluya. También para el uso correcto de nuestra lengua. Cuando aquí tenemos problemas con nuestra forma de hablar. Amén. ¿Cuántos aquí no tienen pelos en la lengua? Algunos dicen, ahora a ver, yo no tengo pelos en la lengua, yo no voy a decir cómo son las cosas. No, mi hermano. Hay que tener mucho cuidado cuando uno habla. Hay que ver en qué momento uno habla, a quién uno le habla, lo que tiene que hablar. ¿Y qué es lo que puede producir lo que yo voy a hablar? Lo que voy a comentar. Hello, hermano. Amén. Y con eso evitamos el chisme, la murmuración. Cuando el Espíritu Santo vino por primera vez en el día de Pentecostés, Hechos 2:4, dice que fueron todos llenos del Espíritu Santo. Diga conmigo, fueron llenos del Espíritu Santo. Fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y sabe qué pasó? Dice, y comenzaron. Diga conmigo, comenzaron. ¿Comenzaron a qué? A hablar en otras lenguas. Y dice, según el Espíritu les daba que hablase. O sea, era el Espíritu Santo que le daba 10 y hablaba, 10 y hablaba, 10 y habla, y hablaba. No lo que ellos pensaban, lo que se imaginaban, porque estaban llenos, no había lugar para el engaño, no había lugar para la imaginación humana, porque a veces cuando hablamos queremos pensar que estamos hablando de parte de lo que Dios nos ha hablado, a veces es nuestra imaginación, a veces son nuestras emociones. Pero cuando uno está lleno del Espíritu Santo, uno va a hablar según el Espíritu, no la carne, según el Espíritu. Amén. ¿No está claro? Dios. Ahí está la clave para evitar los problemas por nuestras palabras. Alabado sea el Señor. Pero ellos no hablaban en lenguas por hablar. Como a veces nosotros hablamos lenguas y de repente en la iglesia, el cual deberíamos nosotros tener mucho cuidado. Si usted va a hablar en lenguas aquí, hable para usted. No necesite gritar y gritar, hacer un escándalo. No. Usted está hablando en lengua, hable para usted. A menos que alguien sepa interpretar lo que usted está hablando, entonces el otro va a interpretar. Pero dice que ellos hablaban. ¿Qué es lo que estaban hablando? El verso 11 del capítulo 2 de hecho dice, cretenses, árabes, y hablando de otras naciones que hablaban otros idiomas, les oímos hablar en nuestras lenguas. ¿Qué cosa? Las maravillas
de Dios. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. ¿Sabían que hablaban en lenguas por hablar? Ellos en lengua estaban hablando por qué en lengua, porque se habían reunido personas que habían venido de diferentes naciones y que hablaban otros idiomas. Y si ellos hablaban en el idioma de Jerusalén donde se hablaba, no podían entenderlos. Entonces el Señor sobrenaturalmente por Dios del Espíritu les daba que hablasen en otras lenguas, lo que los otros podían entenderlo. ¿Y qué hablaban? No hablaban cualquier cosa. Ellos hablaban las maravillas de Dios. Aleluya. Amén. ¿Quieres saber cuando un hombre o una mujer cristiano está lleno del Espíritu Santo? Cuando habla las maravillas de Dios. No está hablando las maravillas o los escándalos de otros. Amén. Sino habla, su conversación es todo lo que tiene que ver con las cosas de Dios. Todo lo que glorifica a Dios. Todo lo que exalta a Dios, todo lo que edifica la obra de Dios. Alabado sea el Señor. Sus palabras son medicina, sus palabras son de aliento, sus palabras son para edificar, sus palabras son para libertar, sus palabras es para animar, no para desanimar. Porque cuando uno participa en una conversación donde todo es murmuración, donde todo está mal, donde todo es por aquí y por allá, termina mal. Termina desanimado, contaminado. Algunos terminan amargados, enojados por una conversación que no edifica. Por eso Pablo dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación de los oyentes. Entonces, hermano, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para tener un uso correcto de nuestra forma de hablar, de nuestra lengua. Hay un cambio en nuestra manera de hablar cuando somos llenos del Espíritu Santo. ¿Cuándo da gloria al Señor? Uno que está lleno del Espíritu Santo ya no habla lisuras. Uno que está lleno del Espíritu Santo ya no maldice. Uno que está lleno del Espíritu Santo ya no anda insultando ni poniendo apodo a nadie. Uno que está lleno del Espíritu Santo no anda hablando la vida de otras personas, porque está lleno de Dios. El Espíritu Santo no se lo va a permitir, porque estás controlado. Pero cuando alguien no está lleno, o sea, no está controlado, no está gobernado por el Espíritu Santo, no va a tener reparo de lo que habla. Y entonces uno se puede dar cuenta que ese creyente no está lleno del Espíritu Santo. Por más que haya danzado en el culto, por más que haya gritado en el culto, y no digo que no lo pueda hacer, pero saliendo de esta puerta, ahí se demuestra que si verdaderamente aquí te has llenado del Espíritu Santo, entonces tu conducta se va a reflejar afuera, porque has recibido el poder de Dios, has recibido la unción de Dios, y la unción de Dios es santa, porque Dios es santo. Aleluya, alabado sea el Señor. Y toda tu manera de vivir debe ser en santidad, dice el apóstol Pedro. Ser santo en toda vuestra manera de vivir. Pero ¿cómo vamos a poder vivir en santidad si no estamos llenos del Santo? Si no estamos llenos del Espíritu Santo, no se puede. A su nombre, hermanos. Dile que está a tu costado. Te dije que hoy día vinieras. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a dar gloria a Jesús. A su nombre, hermanos. Aleluya, gloria al Señor. Un aplauso. El resultado de ser lleno del Espíritu Santo es que vamos a tener poder para testificar, para hablar de Cristo. En Hechos capítulo 4, versos 5 al 7 nos habla que los apóstoles fueron perseguidos, y uno de ellos fue Pedro. Fue encarcelado, amenazado, intimidado para que ya no predique la palabra de Dios. ¿Y quiénes los intimidaron? Las altas autoridades religiosas, como los gobernantes, los ancianos, los escribas, los sumos sacerdotes. Amén, hermanos. Aleluya. Dice que ellos le preguntaron ¿con qué
potestad o con qué autoridad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Hicieron un milagro. Sanaron a un hombre cojo de nacimiento. Y dice, Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, comenzó a predicar la palabra de Dios. Cuando la gloria del Señor. Pero si días antes Pedro con los otros discípulos se escondieron, Pedro negó a Jesús. ¿Por qué lo negó? Porque tuvo miedo de que lo crucificasen como al Señor. Pero cuando el Pentecostés fue lleno del Espíritu Santo, aleluya, fue lleno del poder de Dios. Por eso Jesús dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Van a testificar. Y Pedro en ese momento ya no le importó. Ya no tuvo miedo a la muerte, a la crucifixión, no tuvo miedo. Él dijo, se puso en pie porque dice, Pedro lleno del Espíritu Santo comenzó a predicarle la palabra de Dios. Amén. Porque a veces nos cuesta compartir nuestra fe. Porque a veces nos faltan palabras para cuando queremos hablar de Cristo. Pero para hablar de otras cosas, sí, fácil hablamos. Fluyen las palabras en las conversaciones donde no tiene que ver nada de Jesucristo. Pero cuando queremos testificar nos cuesta, como que hasta tartamudeamos. O tenemos miedo que nos rechacen. Hay un temor, y si me rechazan, y si no me aceptan, y si me dicen mejor no, y si me ve como fanático, y si se burla de mí. Esos pensamientos vienen, ¿sabes por qué? Porque me falta llenarte del Espíritu Santo. Pero cuando estás lleno del Espíritu Santo, no importa quién esté delante de ti, tú vas a hablar, vas a compartir, vas a hablar de lo que Cristo ha hecho en tu vida. La iglesia no puede estar en silencio. La iglesia tiene que llenarse del Espíritu Santo para testificar, para hablar de Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. A su nombre, hermano. Aleluya. ¿Cómo vencer el miedo? Llenándote del Espíritu Santo. ¿Cómo vencer, hermano, el nerviosismo? Llenándote del Espíritu Santo. Yo era muy nervioso, muy temeroso antes de venir a los pies del Señor. ¿Qué voy a pararme al frente a hablar? Yo temblaba, hermano, me sudaban las manos, sudaba. ¿Me entiende? Pero cuando el Espíritu Santo vino a mí, el Espíritu Santo me impulsaba a hablar. En las combis, en las cenatrus, cuando existían las cenatrus, en la calle, el Espíritu Santo me impulsaba a hablar. Yo tenía, claro, miedo, pero cuando el Espíritu Santo me llenaba, ese miedo no había, y comenzaba a hablar y comenzaba a testificar del Señor Jesucristo. No había lugar para el miedo, no había lugar para la vergüenza. Por eso Pablo pudo decir, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Porque Pablo pudo decir, suena bonito eso, ¿verdad? No me avergüenzo del Evangelio. Pero ahora nos avergonzamos. ¿Pero por qué nos avergonzamos? Eso, porque no estamos llenos del Espíritu Santo. Ay, me da vergüenza andar con Biblia. Ay, me da vergüenza decir que voy a la iglesia cristiana. Ah, me da vergüenza decir que soy evangélico. Me da vergüenza decir que no tomo, mejor tomo, porque me da vergüenza, me da vergüenza. Si tú te avergüenzas, dice el Señor, de mí en esta generación adúltera y pecadora, yo también me voy a avergonzar de ti cuando venga en la gloria de mi Padre. Y yo no quiero que el Señor se avergüence de mí. Entonces necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para vencer la vergüenza. Aleluya. Cuando dan gloria al nombre del Señor. Aleluya. Hermano, también cuando es creyente, que un aplauso al Señor. Aleluya. Cuando un creyente está lleno del Espíritu Santo, hermano, va a estar apto para servir en la iglesia local. Amén. Porque, ¿para qué creen que Dios te salvó? Sí, para darnos vida eterna, gloria a Dios. Pero esa vida eterna va a ser más adelante, cuando seamos glorificados. Pero mientras que estamos en esta tierra, no podemos estar de crucero. Ni tampoco de vacaciones. Pelón.
Mira que está a tu costado, no estamos de vacaciones en esta tierra. Cuando el Señor llamó a Israel, le dijo: voy a sacar de Egipto para que me sirvan. ¿Sirves o no sirves? Si no sirves, no sirves. Amén. Pero Dios quiere que tú sirvas. Por eso te ha hecho su hijo. Por eso te ha hecho su hija. Por eso te ha hecho parte de su pueblo. Entonces, tienes que llenarte del Espíritu. Cuando tú te llenas del Espíritu Santo, el Espíritu Santo no te va a dejar tranquilo. Aún te va a despertar de noche para que te levantes a orar. Aún te va a poder sentir para que ayunes. El Espíritu Santo te va a decir: involúcrate. Ya, comienza. Aunque sea limpiando el baño, limpiando el local, colabora, ponte a hacer algo, no te va a dejar tranquilo. Comparte, reparte un folleto, va por aquí, por allá, eso. No digas que el pastor me tiene que decir, no, tú lo haces porque el Espíritu Santo te dice lo que tienes que hacer. Él va a usar creyentes que estén llenos de su presencia. Pero si estás vacío del Espíritu Santo, estás lleno de carne. Y la unción no reposa sobre carne. La unción reposa y es confiada a quienes anhelan y desean ser llenos del Espíritu Santo. Cuando hubo problemas en la iglesia, al comienzo en Hechos capítulo 6, había murmuraciones, había problemas ahí respecto a la repartición de la comida. Porque en ese tiempo se atendía a las viudas que no tenían hijos, que no tenían quien los pueda cubrir sus necesidades. Comenzaba a haber situaciones ahí de contienda, de murmuración. Y querían que los apóstoles se pongan a servir. Querían que los apóstoles dejen el ministerio de la oración y de la palabra para que ellos vayan y comiencen a repartir el arroz con pollo, el ceviche, ¿me entiendes? Es como hoy en día, de repente, si supongamos que hacemos almuerzo, entonces después de haber yo predicado, aquí como nadie quiere involucrarse y no están llenos del Espíritu Santo, entonces yo tengo que ir allá y ponerme un mandil y comenzarle a servir su comida. Y usted, hello. Gloria a Dios. Aleluya. Eso no es correcto. Entonces los apóstoles dijeron: busquen entre ustedes, hermanos, varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Aún para servir en la mesa se necesita estar lleno del Espíritu Santo. Porque uno que no está lleno del Espíritu Santo es un peligro. Porque si va a poderse a servir, escuche, de la carne, como está sirviendo la comida, la presa, dice: no, este me cae mal, a este le voy a dar la alita de buena. Porque no está lleno del Espíritu Santo. Parece broma, ¿verdad? Pero así va a ser cuando no estamos llenos del Espíritu Santo. Hacemos acepción de personas. Pero si estamos llenos del Espíritu Santo, estamos llenos de misericordia, de compasión. Sí, aunque este me ha hecho daño, no importa, le voy a dar la mejor presa. ¿Cuál es la mejor presa? Pero toma, va mi hermano, aunque me trate mal, no importa, le voy a dar eso. Porque estás lleno del Espíritu Santo, tu reacción es contraria. Y entonces ellos dijeron: busquen hermanos llenos del Espíritu Santo para que sirvan a las mesas. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuánto da gloria a Jesús? Imagínense a alguien que ponga yo de portero que no está lleno del Espíritu Santo, porque aún para estar en la puerta se necesita estar lleno del Espíritu Santo. Porque si pongo ahí un carnal, olvídese, hermano, cuando venga a un hermano a llegar después de tiempo, le dice: ¿y tú qué haces acá? ¿Que no te habías ido al mundo? ¿Es falta de qué? Falta de sabiduría. ¿Y por qué le falta sabiduría? Porque le falta ser lleno del Espíritu Santo. Pero cuando uno está lleno del Espíritu Santo, te van a recibir como el hermano hoy día te ha recibido. Buenos días, hermanito, Dios te bendiga, pase. Hasta he visto que ha cogido los míos y se los lleva para arriba de la mano. Gloria a Dios. Estar en la puerta no es para estar conversando y no participar del culto. No, también se participa del culto.
Que está en la puerta no es solamente para estar parado, a ver qué pasa, qué sucede. No, es para, pasa hermano, toma asiento como ese por aquí, por allá. Así está. Se necesita salir porque necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Aún para eso, hermano. Alabado sea nuestro Dios. Cuánta gran gloria a Jesucristo. Porque todo tiene que estar, hermano, involucrado el Espíritu Santo. Porque esto es una obra del Espíritu Santo, gloria a Dios. No podemos hacerlo a un lado. Lo necesitamos para las cosas más pequeñas y las cosas más grandes, gloria a Dios. Su presencia es importante, gloria a Dios. Diga conmigo, necesito ser lleno del Espíritu Santo. Otra consecuencia o resultado de ser lleno del Espíritu Santo es que nos puede dar valor hasta para enfrentar la muerte. Amén. En Hechos capítulo 7, Esteban fue capturado por las autoridades religiosas. Comenzaron a contradecirle, a cuestionar su fe. Dice en Hechos 7:55, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Esteban era un discípulo del Señor. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, que luego llegó a ser Pablo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decían: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, mándale el rayo y mátalos. Señor, véngate. Vete mi sangre, Señor. Señor, ¿por qué permites que me estén apedreando? No, digo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. ¿Y cuántos aquí a veces porque no le saludamos? ¿O porque no le llamamos? ¿O porque no le saludamos por su cumpleaños? Ya se quiere ir a otra iglesia. O porque ya le llamaron la atención por algo, no aceptan la corrección, ya mejor me voy a otra iglesia. Pero ¿por qué a veces actuamos así? Porque nos falta ser llenos del Espíritu Santo. Si Esteban estaba haciendo, imagínate que si te apedrean a ti por pertenecer al tabernáculo de la verdad. Aquí estoy hablando, sí, aquí les van a esos ya, esos son bravos, maten, y comienzan a pelear. ¿Qué haces tú? ¿Para qué ha ido al tabernáculo? Mejor me hubiera ido al movimiento, me hubiera ido a la alianza, mejor, a la asamblea me hubiera ido. No puedes pensar eso. Esteban no se quejó de las piedras. Él dice que en vez de mirar las piedras y a los que estaban apegados, él vio qué cosa, la gloria de Dios. Porque estaba lleno de qué? No estaba lleno de enojo, no estaba lleno de cólera ni de resentimiento. Porque hay algunos creyentes que de todo se resienten. Son como esas plantitas que en la selva, siempre pongo ese ejemplo, nunca lo conocía, pero cuando dejé la selva, y unas plantitas tipo que crecen ahí sobre el piso, que cuando tú pasas tu mano se encoge cortito, y si es grande, me gustaba a mí, a veces se encontraba lugares donde había un buen espacio, donde estaban esas plantas, y yo pasaba y todo lo que estaba bonito así, claro, se recogía, y todo oscuro se ponía, no me acuerdo cómo se llama esa plantita. Y después de un rato, otra vez se abría, y otra vez pasaba, como si tuvieran vida, hermano, como si tienen sensibilidad, son muy sensibles. Aleluya. Pero tú pásale la mano a otro tipo de planta, no, normal, cierto, pero ellos son bien sensibles. Y a veces hay creyentes así que no se les puede decir nada, que no se les puede corregir nada, que no se les puede indicar nada. Se resienten, se amagan, ya no quieren estar en la iglesia, ya no quieren congregar, ya no quieren servir. ¿Qué clase de creyentes son? Imagínate si viene la persecución y te comienzan a tirar piedra, ¿qué haces?
pone tu letrero, no soy evangélico. Porque si aquí no aguantas una exhortación, una corrección, ¿qué será cuando venga la persecución? Ya te veo ya. Por eso Dios nos ha dado su espíritu. Porque no es en nuestra fuerza, no es en nuestra valentía, no es en nuestro coraje, no es en nuestro carácter que vamos a vencer. Es con la fuerza, el poder, el amor del Espíritu Santo. Por eso necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Y te puedes cambiar la iglesia, hermano. Te puedes ir de aquí para allá. Pero mientras que tu corazón no cambie, mientras que tú no te llenes del Espíritu Santo, igualito va a ser a donde tú vayas. Amén. Mejor quédate. Dile que está tu pecado, mejor quédate. A su nombre, cuando da gloria al Señor. Aleluya, a su nombre. Aleluya. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Pastor, ¿cómo puedo ser lleno del Espíritu Santo? Claro, dicho que no he nombrado las manifestaciones del fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Cuando uno está lleno del Espíritu Santo, ese fruto va a brotar en nosotros. Pero ¿cómo puedo ser lleno del Espíritu Santo, pastor? ¿A dónde voy? ¿Venden la llenura por si acaso en pastillas? En inyecciones de repente, pastor, para que cuando yo venga cruzando la puerta usted me espere con una inyección, no importa si me duele, pero usted me pone la inyección y ya me lleno. O lo venden por kilo en las tiendas. ¿Dónde puedo ir, pastor? ¿Ah? ¿Qué dijo Jesús? Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Gloria al nombre del Señor. Esto dijo del Espíritu Santo, que iban a recibir todos los que creyesen en Él. Porque Él dijo de su interior van a correr, o sea, va a salpicar, va a rebosar, va a estar tan lleno que va a rebosar como un río que salta, dice que salta para vida eterna. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Va a saltar el amor, va a saltar el gozo, va a saltar la paz, va a saltar el ánimo de tu corazón porque está lleno de esos ríos de agua viva, lleno del Espíritu Santo. Y uno se da cuenta cuando uno está en la carne y cuando uno está lleno del Espíritu Santo. Es como cuando usted, ¿cuántos aquí tienen celulares? Ahora no entienden. Levanten su mano todos los que tienen celulares. Gloria a Dios. El 99.9% tiene celular. Y no me va a decir que usted no está pendiente de su batería. ¿Cuántos aquí están viendo a ver? ¿Cuántos tengo? Uy, estoy en 15. Y hay celulares inteligentes que dicen, no, su batería está baja. ¿Sí o no? Pero nosotros no esperamos que el celular nos diga, nosotros ya estamos preocupados. Uy, ya nunca se baja y me voy a dejar sin WhatsApp, me voy a dejar sin Facebook, sin TikTok. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Le enchufe, ¿quién ha agarrado mi cargador? Me preocupa. ¡Ey, tú has agarrado! Pregunta a la esposa, mi cargador, tú lo has agarrado. Ayer lo has agarrado, hasta te peleas por el cargador. Pasa a tus hijos, uno de ustedes agarró mi cargador. Ayer me pidieron, ¿quién? ¿Quién fue? ¿Quién agarró mi cargador de mi velador? ¿Quién fue? Hoy mi cargador es Samsung, el tuyo es Xiaomi. Hasta sabemos la marca. Nos preocupamos porque si se descarga y se apaga el celular ya no podemos comunicarnos. Pero también cuando está lleno, estamos contentos. Ay, cargado mi celular. Tengo para todo el día, dice. Y algunos antes de salir a trabajar, porque no pueden llevar el cargador de repente, porque no hay corriente en el trabajo, no le permiten, se levantan temprano. Estoy profetizando. 5 de la mañana. Lo primero que hacen es la batería. Enchufan. Y ahí se pasan eso, porque quieren irse con un 90, 80 o 100% cargado su batería para durar todo el día en el trabajo con el celular. Gloria a Dios. ¿Y cuántos aquí saben? Cuando están bajas sus baterías espirituales. Amén. Amén. ¿Qué hacemos?
vamos o pasamos por alto y decimos ya. ¿Cuándo es culto? El martes voy y me lleno. ¡No! ¿Qué vas a esperar el martes? Vas a oler. ¿Quiere ya? Va a decir como Marta. La carne. Vas a empezar a hablar, a hacer cosas de la carne. Necesitas llenarte del Espíritu Santo domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y el domingo. No sean esos creyentes que esperan el culto cuando haya el martes me lleno. Le llena el martes, se va. ¿Cuándo otro culto? El jueves me lleno. No. A ver, haz eso con tu celular. ¿Cuánto más nuestra vida interior, nuestra vida espiritual? Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Pastor, ¿cómo puedo ser lleno del Espíritu Santo? Jesús dijo, venid a mí. Todos, dijo, si alguno tiene sed, venga a mí. No al pastor, yo no puedo llenar, yo también necesito llenarme. Necesitamos ir a la fuente. Y la fuente es Jesucristo. Él es la roca, aleluya, la roca de donde fluyó el agua en el desierto, la roca de Oreb, la peña de Oreb, donde salieron aguas vivas. Él es la fuente del Espíritu Santo. A Él tenemos que ir. Sientes que está bajando, hermano, tu batería espiritual, sientes que te falta llenarte, corre a la presencia de Dios. Pablo dice aquí, no se embriaguen con vino, lo cual hay disolución, antes ser lleno del Espíritu. Dice aquí, ¿cómo dice? Hablando entre vosotros con salmos. ¿Quieres ser lleno del Espíritu Santo? Deja de hablar cosas que no edifican y habla palabra. Que en tus conversaciones siempre esté la palabra. Los salmos dicen, hablando entre vosotros con salmos. Aleluya, cuando la gloria al Señor. ¿Qué más dice? Con himnos y cánticos espirituales. Ahí es donde la presencia del Espíritu Santo fluye. ¿Qué más? Cantando. ¿A quién le cantamos? Antes cantábamos en el mundo, cantamos al amor de tu vida, le cantamos a la cerveza, pero ahora nosotros le cantamos al Señor, porque cuando le cantamos vamos a su presencia y nos llenamos de su presencia. A través de nuestros cánticos nos acercamos a Él, que va alabando al Señor en nuestros corazones. Dios dice, hablando, cantando, alabando y dando gracias a Dios, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si alguno tiene sed, venga a mí. Pero ¿cómo vamos a ir a Él? Hablando su palabra. ¿Cómo vamos a ir a Él? Cantándole, aleluya. ¿Cómo vamos a ir a Él? Alabándole, gloria al Señor. ¿Cómo vamos a ir a Él? Dándole gracias a Dios por todo. Y entonces vamos a ser ¿qué? Llenos. ¿Llenos de qué? Llenos del Espíritu Santo. Gloria al nombre del Señor. A su nombre, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cómo está usted esta mañana? ¿Está lleno? ¿De qué está lleno? Gloria al Señor. Recuerden que somos templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en nosotros, pero no en todos, o no a todos Él está controlando y gobernando su vida, porque no le hemos rendido todavía alguna área de nuestra vida. No le hemos rendido tal vez nuestra manera de pensar. No le hemos rendido de repente ese carácter iracundo o ese carácter resentido. No le hemos entregado. No le hemos entregado el área de nuestras finanzas. Entonces no colaboramos con la obra de Dios. No nos rendimos. O hay pecados en nuestro corazón que no hemos confesado. Necesitamos confesar otros pecados, porque el pecado contrista al Espíritu Santo. Alabado sea el nombre del Señor. El Señor quiere que su iglesia sea una iglesia llena del Espíritu Santo. No hay otra forma de ser iglesia. No hay otra forma de ser cristiano, hermanos. No hay otra forma de ser seguidor de Cristo, sino es ser lleno de su Espíritu, porque el Espíritu Santo es el Espíritu del Señor.
Amén. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor, hermano. Si no hay Espíritu Santo, no hay libertad, sino esclavitud. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Hermanos, es urgente. En el tiempo que estamos viviendo, sé que, hermanos, escúcheme, para terminar, sé que a medida que se acerque la venida del Señor, hermanos, las situaciones van a ir empeorando a nivel mundial, a nivel económico, a nivel moral, a nivel político. Las naciones están siendo sacudidas, conmovidas. La naturaleza misma, la creación está gimiendo, dice Pablo en Romanos, esperando la manifestación de los hijos de Dios. Las pruebas, hermanos, van a ser más fuertes. Las luchas van a ser más fuertes. Las tentaciones van a ser más fuertes. Es en ese tiempo que nosotros tenemos que ir a la fuente todos los días, hermanos. Todos los días tomamos agua, ¿verdad? Todos los días debemos ir a la fuente, a la presencia del Señor, decirle: lléname de tu presencia, Señor. Yo quiero ser lleno del Espíritu Santo. No quiero salir a trabajar sin antes ser lleno del Espíritu Santo. Alabado sea el Señor. Yo necesito ir a ser lleno del Espíritu Santo, Señor. Aleluya. Señor, voy al templo, voy a congregar, no voy a ir a hacer vida social, voy a ir a ser lleno del Espíritu Santo. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Oh Señor, yo quiero vivir en la llenura de tu presencia. Aleluya. Quiero ser lleno. Quiero que broten de mi corazón ríos de agua viva. Necesitamos, hermanos, entender que en este tiempo las cosas se van a poner más difíciles, hermanos. Y quien no se llene con el Espíritu Santo fácilmente va a flaquear, fácilmente va a retroceder y puede terminar abandonando la fe. Pero Dios nos ha dejado su Espíritu. Su Espíritu está entre nosotros. Él vino a quedarse. Jesús dijo: Él estará con vosotros para siempre. Pero tenemos que decir: Espíritu Santo, yo quiero ser lleno de ti. Me rindo a ti. Lléname, Espíritu Santo. Señor, este día me toca predicar. Entonces lléname del Espíritu Santo. Hoy día quiero testificar de ti en mi trabajo. Lléname del Espíritu Santo. Señor, me toca dirigir la alabanza en la iglesia. Lléname del Espíritu Santo. Señor, quiero participar en la obra. Quiero involucrarme. Pero lléname primero del Espíritu Santo. Muéstrame qué don me has dado, Señor. Entonces el Señor te va a llenar y te va a mostrar qué don te ha dado. No hay fuerzas a veces para orar. Es porque nos falta llenarnos del Espíritu Santo. Porque recuerden que ¿quién nos va a ayudar a orar? Es el Espíritu Santo. Pablo dijo que Él nos ayuda en nuestra debilidad, que no sabemos cómo pedir como conviene, pero el Espíritu nos ayuda. Aún para orar necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Hermanos, mientras que no entendamos eso, no vamos a poder vivir como verdaderos cristianos. No vamos a poder ser una iglesia influyente, hermanos. Pero el Señor esta mañana o esta tarde ya quiere despertarnos y quiere decirnos: quiero llenarles con mi Espíritu. Amén. Gloria a Dios. Póngase de pie. Levante su mano donde se encuentra un momento. Solamente 2 minutos, hermanos. Ya estamos por terminar. Ya puedes apagar el... Alabado sea el nombre del Señor.